Bueno, muchas gracias. La verdad es que para mí es motivo de mucha satisfacción ver este público tan importante que tenemos aquí hoy en esta universidad. Darle las gracias a la universidad, en la persona de mi amigo Polonio, y decirle que el equipo que estamos realmente en esta tarea, integrado por el doctor Tony Pimentel, el doctor Eliazar Reyes, el doctor Giardini Merán, el doctor Roberto Morillo y yo, nos sentimos bastante contentos y satisfechos con su presencia. Le damos las gracias por estar aquí hoy. Hemos tomado esta iniciativa de ir a todos los lugares de la República Dominicana por esta enfermedad, por esta causa, por la situación que ocurre con las personas que son afectados de rabia. Decirle que también tenemos la intención de evitar que una persona más muera por rabia en la República Dominicana. Ustedes hoy van a recibir una actividad, una conferencia bastante detallada, amplia, muy bien organizada, con muchos conceptos, mucho conocimiento. Probablemente no se haya dado en otro momento una actividad o una conferencia de este tipo. Por eso creo que deben mantenerse atentos sobre lo que se está haciendo. Nunca se ha hablado tanto y tan profundamente como rabia en la República Dominicana como se está haciendo en estos momentos, dado el motivo que tenemos de querer, de enfrentar esta enfermedad y que nunca más vuelva otra persona a fallecer por rabia en la República Dominicana. Porque la rabia es una enfermedad mortal, 100% mortal, pero tiene una ventaja y es que es prevenible. Entonces, por eso yo creo que todos y cada uno de ustedes en este momento pueden ser partícipes de las medidas que podamos aplicar o que debemos aplicar para prevenir esta enfermedad. Primero, como estudiante de medicina de esta universidad, y cuando vayan luego a realizar sus trabajos y sus funciones como médicos y al mismo tiempo como ciudadanos de la República, para orientar a la población, al medio ambiente, a su barrio, a su comunidad sobre esta enfermedad. Porque lo que ha pasado en la República Dominicana es precisamente fallo en las medidas preventivas. De ahí que vamos a comenzar diciendo esta es el índice de lo que le vamos a hablar. Estos son los conceptos básicos, todos y cada uno de los temas que vamos a tocar aquí hoy. Y comenzar diciéndole que la rabia es una enfermedad de los animales, no es una enfermedad de los seres humanos. Es una zoonosis. Ahora, cuando afecta al ser humano, entonces se convierte en una antropozoonosis, que ocurre de manera accidental como consecuencia de la agresión de un animal al hombre. Y es una enfermedad letal, 100% letal. Esta enfermedad es una encefalomielitis, es una encefalopatía infecciosa, aguda, producido por un virus, el virus de la rabia, que se encuentra difundido en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo tenemos al virus rábico y afecta a los mamíferos, tanto domésticos como salvajes. Esta palabra deriva de la raíz antigua de la India, rap, que significa violencia, es decir, agresión, violencia, agitación. El que padece de rabia
tiene una condición violenta, una actitud violenta. Y es importante esto porque esta palabra está conectada a lo que pasa epidemiológicamente con esta enfermedad en el mundo. Y es una enfermedad antigua, una enfermedad descrita en el Código de Suma en Babilonia 4000 años antes de Cristo. También en los códigos de la antigua Babilonia, en Mesopotamia, 400 años antes de Cristo. Aristóteles también la mencionó 322 años antes de Cristo. Hipócrates también la mencionó. Así que es una enfermedad vieja, una enfermedad antigua. Y desde esos años hasta ahora sigue produciendo estrago en la humanidad. Pero la rabia no era una enfermedad conocida en nuestro continente, en las Américas, antes de la llegada de Cristóbal Colón. En su segundo viaje, los españoles decidieron traer aquí al continente diferentes tipos de animales. Trajeron al perro y también al virus rábico, al virus de la rabia. Con los estudios que se han hecho filogenéticos entre los virus que tenemos aquí en el Caribe, con los virus rábicos que existen en Europa, coinciden genéticamente, lo cual le dice a uno que exactamente los virus fueron traídos de Europa a las Américas, porque nosotros no viajábamos en esa época hacia las Américas, ellos fue que vinieron aquí a este continente, a conquistar el continente. De ahí que eso es sumamente importante. Y otro dato importante histórico es que Louis Pasteur elaboró la vacuna de la rabia con virus vivos atenuados en 1885, es decir, tenemos más de 100 años con un medio para prevenir esta enfermedad. Y sin embargo, todavía ocurren miles de casos de rabia en el mundo. Un dato epidemiológico importante es que en los países desarrollados, los animales salvajes son los principales transmisores de esta enfermedad. El murciélago representa el 74% de los casos de transmisión de rabia en los países desarrollados. Y el murciélago es precisamente el reservorio natural del virus rábico. El murciélago es el reservorio natural de virus de la rabia. Mientras que en los países en vía de desarrollo es el perro. Es el perro en África, en Asia y en los países del área nuestra, en el Caribe. Los países con poco control antirrábico, el perro es el transmisor en el 90% de los casos. En países desarrollados esto solamente representa el 5%, para que ustedes vean la diferencia entre el comportamiento, entre el medio de transmisión en los países desarrollados y el nuestro. Y miren este dato, que es de suma importancia. Todos los años, 59,000 personas mueren de rabia en el mundo. Todos los años se mueren 59,000 personas de rabia en el mundo. ¿Ustedes se lo imaginaban? No. Ya ustedes saben. Y de esos 59,000, 20,000 en la India. Es decir, de donde surgió la palabra rabia. Se supone que si en esta época ocurren 20,000, imagínense ustedes en épocas pasadas cuántos casos ocurrían. Y 24,000 pues ocurren en África. Ahora bien,
Gracias a la vacuna se salvan alrededor de 327,000 personas de rabia en el mundo, que si no fuera por esa vacuna, no fueran 59,000, fueran casi 400,000 casos de rabia que fallecieran todos los años en el mundo. Y decirle que una gran parte de estos casos, el 40%, ocurren en la edad pediátrica. Y esto que vemos aquí, este gráfico, representa la estadística de rabia en la región. Y como ustedes ven ahí, esas dos columnas elevadas, eso es Haití. O sea que la mayoría de los casos de rabia en la región los representa Haití, lo tiene Haití. Eso explica por qué nosotros hemos tenido eso en la frontera. Es decir, la mayoría de los casos de rabia en la región, estoy hablando de los países de la región, el continente latinoamericano, lo padece Haití. ¿Y qué pasa con la rabia en la República Dominicana? Que es importante nosotros conocerlo, porque a veces uno está en la calle, o está en la universidad, o está en el trabajo, pero no se da cuenta de los problemas que caminan junto con uno, que están cerca de uno, y que por tanto uno no le presta atención, ni tampoco se cuida. Pero hay que conocer la realidad para poderse cuidar. El animal silvestre, ya sabemos que el perro es el principal animal transmisor de la rabia en los países pobres, incluyendo la República Dominicana. Y en segundo lugar, el perro es el principal animal transmisor de la rabia en los países pobres, que es un animal doméstico, y también tenemos el gato en segundo lugar. Sin embargo, el hurón es el principal animal silvestre. Y tenemos muchos hurones aquí en la región este, muchos hurones aquí en la región este. Y también los murciélagos son transmisores de la rabia en la República Dominicana. O sea, tenemos 4 animales aquí, que son perro, gato, hurón y murciélagos en la República Dominicana, transmisores de la rabia. Entonces, estadísticamente hablando, vemos que aquí en el 2008 hubo un solo caso de rabia en la República Dominicana. Sin embargo, en el 2009 hubo 4 casos de rabia, con un incremento de 300%, y declaramos que en ese año, 2009, fue epidémico de rabia, ¿no? Porque recuerden que la rabia es una enfermedad de los animales y no de los seres humanos. Y vemos entonces, analizando el 2009, que de los 4 casos, 3 tenían edades entre 15 y 64 años, de manera que eran adultos. 2 varones y 2 hembras. Ahí hubo equidad, no hubo problema. Antes de pasar a la otra gráfica, quiero presentarle esto para conectarlo con lo que pasó anteriormente. Vemos que estos son los casos de agresiones de animales en la República Dominicana año por año. Y vemos que en el 2009 hubo 35.519 agresiones animales. Y hubo 4 casos de rabia. De manera que si correlacionamos el número de agresiones con el número de casos con el número de agresiones, vemos que esto se relacionó con una mayor cantidad de agresiones de animales a la población humana. Y vemos entonces, si sumamos todos esos años, y todos esos casos, y lo dividimos entre el número de años, aproximadamente vemos que entre 25.000 a 30.000
casos de agresiones de animales ocurren en la población humana de la República Dominicana. Esto es con todo y sus registros, porque con el boom que hubo de la rabia el año pasado, allá al Robert Rick Cabral nos llegan 2 y 3 casos todos los días que no veíamos antes. Es decir, que cuando sumemos este año todos los casos de agresiones animales al ser humano, eso, la suma va a ser sumamente elevada en mucho con relación a los casos que le estoy presentando. Y bueno, esto que ustedes ven aquí son los casos de rabia del 2008 al 2018 en la República Dominicana, 10 años. Y vemos aquí que el 2008 fue un caso, pero el 2009 fueron 4 casos. Y el 2010, que fue 33,000 agresiones animales, hubo 3 casos. Luego, lo demás se mantiene de forma endémica y en el 2018 entonces tuvimos un gran pico, una situación verdaderamente alarmante, preocupante de rabia en la República Dominicana, porque hacía alrededor de 10 años que no se presentaba una situación como esa. Pero algo muy importante en este gráfico es que vemos que en el 2014 y el 2016 no se presentó ningún caso de rabia. ¿Qué se hizo ahí para que no se presentara ningún caso de rabia? Y eso es lo que nosotros queremos lograr de aquí en adelante, que no se presente ningún caso de rabia en la República Dominicana a través de estas orientaciones que estamos llevando a toda la geografía nacional. Nuestra meta, nuestra intención, lo que queremos es que no vuelva a aparecer un caso de rabia en la República Dominicana, porque lo que han pasado ha sido por desconocimiento. Y entonces hay que conocer para uno poder actuar y manejarse adecuadamente, tanto para sí como para su entorno, y para hacer un adecuado trabajo en sus funciones, un trabajo de calidad. Entonces, analizando el 2018, que fue el más impactante de rabia en la República Dominicana, vemos que al igual que el 2009 se presentaron 4 casos. Pero aquí podemos analizar todos y cada uno de esos casos que no pudimos en el 2009 porque era bastante lejano y no estábamos en eso. Pero aquí sí nos hemos puesto en esto y podemos hablar con lujo de detalle de cada uno de esos casos. Vemos que en el 2018 el primer caso de rabia fue el de una niña de 5 años de edad procedente de Pedernales que fue mordida por un perro. Presentó signos de rabia, la enviaron al hospital Robert Rick Cabral, se agrava y la llevan al hospital Taiwán y allí fallece. Que estuvimos allá en Asua. El segundo caso de rabia del 2018 fue una señora de 54 años de edad del Cibao de Santiago que fue mordida por un hurón. Presentó signos de rabia, la llevan a un centro médico privado y fallece. El tercer caso, y ahí es donde nosotros nos involucramos de lleno, fue un niño de 6 años de edad de Pedernales mordido por un perro 7 meses antes. Presentó signos de rabia, los enviaron al hospital Robert Rick Cabral, lo tuvimos ingresado por 15 días en el hospital y falleció. Y el cuarto caso es un niño de 5 años de edad, también de Pedernales, mordido por un perro, un mes antes, que había presentado signos de rabia. Nos los envían a Robert Rick Cabral, lo ingresamos por 10 días y también fallece. Es decir, que cuando sacamos y analizamos los casos, vemos que de los 4 casos, 3 son de Pedernales. Lo cual nos dice a nosotros que hay una situación
realmente alarmante en esa provincia y declaramos, personalmente, mucha gente no le gustó, que había una epidemia de rabia en Pedernales. Había una epidemia de rabia, tanto en animales como en seres humanos. De esos cuatro casos, 3 eran niños, a diferencia del 2009 y un adulto, que fue lo inverso de lo que ocurrió en el 2009. 2 hembras y 2 varones. Entonces, clasificando la rabia de acuerdo al lugar de ocurrencia, esta se clasifica en rabia urbana y rabia silvestre. La rabia urbana la padece el perro y el gato, los perros y los gatos, que son animales domésticos que tenemos en nuestra casa. Y la rabia silvestre, pues la padecen los lobos, los osos, los zorrillos, el murciélago, la mangosta, o sea, el hurón. Y todos los animales que tienen vida libre. Ahora, cuando un animal de eso, tanto doméstico como silvestre, muerde a un animal o le transmite a un animal del campo, entonces se llama rabia rural. Pero ustedes saben que los animales del campo generalmente no transmiten la rabia, ¿verdad? Igual que los seres humanos. No forman parte de esa cadena de transmisión, porque la mayoría lo que hacen es que comen hierba. Y este señor que ustedes ven aquí es el virus rábico, que tiene forma de bala, es decir, que es mortal. ¿Le parece? Y además tiene puya. Es un virus relativamente grande y así como ustedes lo ven, es que tienen que asimilarlo, que es mortal. Es un lisavirus perteneciente a la familia de virus, de los rhabdovirus. Y una característica importante de este virus es que es un virus neurotropo, es decir, que afecta el sistema nervioso central. Su fin, su plan, su meta es el cerebro, es el sistema nervioso central. Existen alrededor de 8 serotipos, sin embargo el principal es el 1, que es el que está contenido en la vacuna. Este virus tiene muchas variantes, existen alrededor de 80 variantes de este virus. En Estados Unidos existen 80 variantes de eso, de 20 variantes de esos 80, y nosotros en la República Dominicana tenemos 4 variantes. O sea, nosotros, un país tan pequeño, tenemos 4 variantes de los virus rábicos, uno localizado en la frontera sur, otro localizado en la frontera norte, otro localizado en el Cibao Central y el otro localizado en el este. Sí, hay otra variante de este virus localizado precisamente aquí en el este. Entonces, ¿cómo se transmite esta enfermedad? La mordedura es el principal mecanismo de transmisión. La mordedura. Pero puede ser un arañazo. O puede ser una lamedura. Si usted tiene una lesión, como decía mucha gente, se dio una herida, pon al perro que lo lama. Ahorita le voy a decir algo más. O contacto con secreción y mucosa, también aerosoles. Los murciélagos en las cuevas pueden lanzar al medio ambiente las partículas virales y uno inhalarlas y entrar por los filetes olfatorios y meterse rápidamente al cerebro.
Así que los que les gustan hacer excursiones, de ir a las cuevas, tengan cuidado. También por trasplante de órganos, como la córnea, los riñones, o riñón e hígado. Aquí en la República Dominicana se muere mucha gente que no se sabe de qué murió. Que no se sabe de qué murió y ustedes no saben si fue por rabia. Porque nada más contamos lo que diagnosticamos y los otros que no diagnosticamos. Por esto que le estoy diciendo. Es muy importante tener eso en cuenta. Y entonces, después que este virus es depositado en los tejidos, ¿verdad? Que tiene dos formas de propagación. Una propagación centrípeta y una propagación centrífuga. Esto es muy importante, que lo sepan, para analizar en cada momento qué pasa, cuál es el riesgo, qué es lo que puede pasar en la persona. Miren. Cuando los virus son depositados en los tejidos, entonces inician un ascenso, ellos se aproximan rápidamente, buscan rápidamente el filete nervioso y comienzan a ascender hacia el sistema nervioso central a una velocidad de 3 milímetros por hora a través de los axones de las neuronas periféricas. Cuando llegan al sistema nervioso, entonces el virus se multiplica intensamente en las células del sistema nervioso. Se llama propagación centrípeta, es hacia el centro, hacia el sistema, desde la periferia hacia el centro, hacia el sistema nervioso central. Y entonces, después que se multiplican intensamente en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, comienza entonces la propagación centrífuga, donde los virus entonces de ahí se trasladan a la córnea, folículo piloso, glándulas salivares, al riñón, al hígado, al corazón, es decir, salen del cerebro hacia afuera. Entonces, miren dos cosas. Uno, la propagación centrípeta tiene que ver con el periodo de incubación y la propagación centrífuga tiene que ver con el periodo de transmisión. Bien. De ahí que las secreciones y humores de los tejidos pueden ser infectantes de esta enfermedad. Y esto es el periodo de incubación de la rabia. La mayoría de los casos ocurren entre 19 a 59 días. Pero pueden ser tan cortos como 6 días y pueden ser tan largos como 7 años. Es decir, que usted anda con su virus para arriba y para abajo, gozando, bailando y comiendo y no sabe que tiene una bala mortal dentro de su cuerpo que puede explotar en cualquier momento. Y usted anda contento. Y él acechándolo para que llegue su momento y darle para llevárselo. Es decir, que esto es, y vuelvo y les repito, mucha gente se muere y no sabe de qué murió, porque imagínense usted una cosa que ocurrió hace 7 años, ¿quién se va a acordar de eso? Sí, muchísimas. Ahorita les voy a contar algunos casos. Mientras más próximo está la puerta de entrada al sistema nervioso central, más corto es el periodo de incubación, porque si la lesión ocurre en el cuero cabelludo, en la cabeza, el cuello o la cara, pues de ahí está prácticamente en la tercera, ya con un toquecito a nota. Ahora que estamos hablando aquí de San Pedro, que se juega mucha pelota. A propósito de que ganaron las estrellas. Señores, pero yo quería que ganaran las estrellas. Vamos a seguir. No se vayan, que esto se pone bueno. Sí, sí, está bien. Miren.
Tan pronto los virus llegan al sistema nervioso central, miren lo que hacen esos virus. Producen un daño, un proceso de encefalomielitis aguda progresiva. Progresiva es que no acaba nunca hasta que lo mata. Encefalomielitis aguda, es decir, rápida y progresiva, hasta que acaba con la vida de la persona. A nivel del sistema nervioso central se produce edema, inflamación, que lleva a la hipertensión intracraniana y a la muerte por enclavamiento. Es decir, se salen las amígdalas cerebelosas y el paciente queda duro para siempre. Y esa es una forma de muerte en la rabia. Y esto que le voy a decir ahora es muy importante. El perro es el principal animal transmisor de la rabia en los países subdesarrollados. Estamos hablando de República Dominicana, ¿verdad? Los que van a coger el examen de residencia, yo estoy seguro que esa pregunta la van a contestar muy bien. Mientras que en los países desarrollados es el murciélago. Un contraste, ¿verdad? Perro y murciélago. Tenemos los países subdesarrollados y los países desarrollados. Ahora vamos a ver por qué le menciono esto. Le menciono esto por lo siguiente. Porque tenemos que saber cuándo el perro tiene rabia. Porque si no, imagínense ustedes. Un perro tiene rabia cuando está desorientado y camina desorientado. Cuando tiene cialorrea, que está aislado, que rechaza los alimentos, que está agresivo y que tiene la cola caída o entre las piernas, como ustedes lo ven ahí, ese perrito que está ahí. Es decir, que con eso estamos diciendo que ese animal tiene rabia. Están ahí. Pero déjeme decirle lo siguiente. No son esas las únicas. Esa es ya cuando el perro está muy afectado. Ya cualquiera decía, si no se tiene rabia, ¿y quién puede? No. Un perro, con que esté triste, con que se aísle y rechace los alimentos, solo con eso, que no quiera jugar, puede tener rabia. Y se lo digo, menciono siempre este caso de una doctora pediatra, amiga mía, de Puerto Plata, que me llama, que tiene una perrita en su casa y que le mordió la hija. Cuando me dijo así, dije, a mí se me ocurrió inmediatamente preguntarle, ¿y cómo está el perro? Ya está triste, está en un ladito. Y digo, mira, tráela a Santo Domingo, que puede tener rabia. Efectivamente, trajo a la niña a Santo Domingo, fueron y buscaron la perra, la sacrificaron y tenía rabia. Así de sencillo. Si no me llama, se le muere la niña. Es decir que eso tenían que tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Y este animalito que ustedes ven aquí, del cual Tony estuvo hablando detalladamente, es el murciélago. Cuando tiene rabia, cuando tiene incoordinación en el vuelo, tiene imposibilidad para volar, cuando se cae a la superficie, como pasó con el murciélago que él estaba mencionando, o cuando vuela diurno, o sea, cuando vuela de día, que como el caso que él menciona, ¿por qué un murciélago tiene que estar metido en una iglesia de día cuando él lo que vuela es de noche? Está desorientado, es decir, tiene problemas en su sistema nervioso central. Su sistema nervioso central no está funcionando bien. Tiene una encefalitis. Y entonces tiene incoordinación, tiene dificultad para moverse y cae a la superficie. De manera que no se puede tomar, no se debe tomar ningún murciélago que esté en la superficie o que usted vea que tiene desorientación para ponerlo a fumar. Que yo sé que la gente lo toma para ponerlo a fumar. Yo sé que fuman bien.
Cuando era niño yo lo agarraba a ponerlo a fumar. Y por suerte que ninguno me mordió, porque tenía mucho cuidado. Pero no se debe hacer eso, porque yo me pude haber muerto de una rabia. ¿Y quién sabía lo que era rabia en esa época? Nadie. Imagínense ustedes. Entonces miren esto. Como hay tanta gente que se muere sin uno saber el diagnóstico, es importante decirle a ustedes algunas características clínicas que tiene el paciente con rabia, porque la mayoría creo que va a terminar su carrera y va a ser médico, ¿verdad? Y probablemente esté en algún lugar por ahí. Porque por conocer los síntomas de rabia, una trabajadora del departamento de infectología de Robert Reed Cabral le hizo el diagnóstico a un caso de rabia que estaba siendo manejado en una clínica, y ella estaba escuchando y dice, pero esos mismos síntomas tiene el paciente que está en tal clínica, pues ese tiene rabia. De manera que es importante eso. Y se iba a morir y le iban a enterrar sin diagnóstico de rabia. Y gracias a esa trabajadora hizo el diagnóstico. Ya ustedes saben. Entonces, miren. La rabia los síntomas se presentan en 3 periodos. Un periodo prodrómico, un periodo neurológico, y ahí es cuando tiene afección del sistema nervioso central, que tiene 2 formas de presentación. La primera forma es la rabia fóbica o furiosa, es decir, que además de estar rabioso, está furioso, ¿verdad? Y la otra forma es la rabia paralítica. Esas son las 2 formas de presentación del periodo neurológico. Y el último estadio es el periodo de coma. Entonces, en el primer periodo, que es el periodo prodrómico, las manifestaciones clínicas de la rabia son muy generales, muy parecidas a cualquier enfermedad viral, y es muy difícil, casi imposible, que un médico piense que tiene rabia, porque son muy generales: fiebre, malestar general, anorexia, náusea, vómito. Eso lo presenta cualquier gripe, eso lo presenta cualquier amigdalitis viral, cualquier infección viral. Es muy difícil, a menos que no tenga una historia de mordedura, porque si tiene una historia de mordedura, yo tengo que pensar, bueno, esto puede ser rabia, puede ser gripe, pero puede ser rabia, tiene una historia de mordedura. Es decir, que tengo que incluirlo dentro de ese diagnóstico. Y el otro periodo es la rabia fóbica o furiosa, donde puede afectar la esfera psíquica emocional del paciente. Puede tener la habilidad emocional, cambios de conducta, hiperactividad, ansiedad, incoherencia, irritabilidad, agitación, alucinaciones, insomnio, mirada perdida. Es decir, aquí de entrada, los primeros síntomas, las primeras manifestaciones clínicas son precisamente de la esfera emocional. Por eso nos llegó un caso allá de una niña de 18 años que había sido mordida por un perro en Pedernales, y nosotros la dejamos allá para investigar la correlación a rabia. Pensamos que podía ser rabia, porque tenía todos estos síntomas, pero en realidad no era una rabia. Tenía síntomas, la vio psiquiatría y dijo que era una bipolar con signo psicótico. De ahí que lo único que creemos que se parece a la rabia es un loco. Bueno, y ya aquí las manifestaciones clínicas son más específicas y algunas patognomónicas. Tenemos, por ejemplo, aquí en la esfera motriz neuromuscular, va a haber espasmo muscular, disfagia, disartria, parestesia, hipersensibilidad a los sonidos, y estos 4 signos que están a la derecha, ¿verdad?
que son la fotofobia, la aerofobia, la hidrofobia y la cialorrea. De esos 4 signos, la hidrofobia es patognomónico de la rabia. Es decir, que el que tiene hidrofobia tiene rabia. No estamos hablando de los que no quieren bañarse. Por ahí es que ustedes están pensando. Esa es una pregunta de examen por si acá, para que no vayan a ponerle ahí en el examen si le ponen es que no quiere bañarse. Ustedes van a poner no quiere bañarse. No, es que es patognomónico. El que tiene hidrofobia tiene rabia, hasta que se demuestre lo contrario. Patognomónico significa que es único en la rabia y en ninguna otra enfermedad. Y la otra forma de presentación de la forma del periodo neurológico es la forma paralítica, es decir, el paciente se va a paralizar, va a presentar parálisis de las extremidades inferiores y superiores y va a aparecer a un síndrome de Guillain-Barré, es decir, parálisis periférica ascendente. Y el último periodo es el periodo de coma. Y aquí queremos hacer énfasis que la rabia, de forma natural, la evolución natural de la rabia es que el paciente entra en coma, que cada día es más profundo hasta que muere. Nadie se salva de rabia. A todo el que le da rabia se muere. ¿Por qué se muere? Bueno, aquí suceden algunas complicaciones o alteraciones, por ejemplo, como alteraciones hipotalámicas, donde va a tener eso que está ahí, síndrome perdedor de sal. Es decir, el paciente se desaliniza, toda la sal se le pierde, todo. Y entonces ahí vienen desajustes del manejo de líquido, y el paciente puede morir, puede haber diabetes insípida, puede haber hipoglicemia y todo eso. Esa es una causa de muerte de los pacientes con rabia. El paciente se desaliniza. Y otra complicación importante es el síndrome de disautonomía, donde ocurre hipotensión arterial profunda, hipertensión, hipotensión, arritmia cardíaca, dilatación de pupila y muerte. De los 2 casos que manejamos en Robert Reed Cabral, los 2 presentaron síndrome de disautonomía. Y cuando presentaron eso, yo les decía, ya se va a morir. El último, cuando llegué el sábado a ver cómo seguía el paciente, porque teníamos la esperanza de salvarlo, porque había recibido 4 vacunas de las 5, digo, bueno, aquí nosotros vamos a echar el pleito y tenemos toda la posibilidad. Y cuando llegó el sábado en la mañana, le pregunté a la residente que cómo está el paciente. Dice, doctor, el paciente hoy tiene disfunción respiratoria y también tiene arritmia. Digo, pues se va a morir. A las 2 horas se murió. Estamos hablando de rabia, estamos hablando de muerte. ¿Por qué mueren los pacientes con rabia? ¿Cuál es la causa de la gravedad de la rabia? Primero, lo que diferencia a una encefalitis rábica de las otras encefalitis es que afecta a la sustancia gris, es una encefalomielitis. Pero miren qué pasa. En la rabia se afecta el tronco cerebral, el bulbo raquídeo y todas sus funciones, la protuberancia y todas sus funciones, el mesencéfalo y todas sus funciones, el diencéfalo y todas sus funciones. ¿Y cómo ustedes quieren que se salve? Todo tiene que pasar por ahí. Y si eso está bloqueado, está alterado, está dañado, no puede salvarse. Es decir que la rabia es una enfermedad mortal
por los daños que se producen a nivel del sistema nervioso central y de funciones tan vitales como esas que están localizadas en el tallo cerebral. Y este dato que le voy a hablar del diagnóstico, bueno, para los que van a tomar el examen de residencia, y para que ustedes también lo dominen y lo conozcan, porque el conocimiento es poder. Conocer es poder. El que más conoce tiene más posibilidades de ser exitoso y de ocupar las posiciones, y además de liderazgo y todo. Entonces, el diagnóstico de rabia puede ser pre-mortem y post-mortem. El post-mortem hay que ponerlo en el plan, por lo que sabemos. Entonces, el pre-mortem se puede hacer por tinción de inmunofluorescencia de impronta de córnea, biopsia de piel, es decir, de tejido del folículo piloso, detección del virus en la saliva y detección de anticuerpos. Ningún paciente que no haya sido vacunado por virus rábico pues, tiene que tener anticuerpos en su cuerpo. Entonces, eso es diagnóstico. Es decir, que por esos medios hacemos el diagnóstico de rabia. Los dos casos que manejamos en el Robert Reich Cabral, uno tuvo el virus en folículo piloso y el otro en la saliva. El último salió negativo en la saliva, óiganse bien, pero salió positivo en folículo piloso. Y la confirmación del diagnóstico de rabia, la necropsia que se le hace al paciente, es la detección de los cuerpos de Negri, que están presentes en el 75 al 80% de los casos. Los cuerpos de Negri son patognomónicos de la rabia. Cuando un paciente con rabia se muere y no sabemos el diagnóstico, o no le hicimos el diagnóstico, o las pruebas que se le hicieron pre-mortem fueron negativas, entonces se pasa al screening, al estudio final, que es el estudio histopatológico del cerebro, para buscar los cuerpos de Negri. Ese paciente que la trabajadora del Departamento de Infectología de Robert Reich Cabral le hizo el diagnóstico, la epidemióloga que estaba ahí, que trabaja con nosotros, que duró 10 años en un antirrábico, dijo, ¿cómo va a ser? Déjame ir a ver ese caso. Y fue a ver ese caso. Y cuando lo vio allá, bueno, la verdad que este caso está raro. Y el paciente fallece. Cuando fallece, la epidemióloga llama a la Dirección Nacional de Epidemiología y a Salud Pública y le describe el caso y le dice que hay que hacerle una necropsia a ese paciente. Efectivamente, le hicieron la necropsia y el paciente tenía cuerpos de Negri positivos en el sistema nervioso central. Es decir, que si esa trabajadora no dice que esos síntomas eran de rabia, pues ese paciente se muere y nadie sabe de qué se murió, como mucho en el país. Entonces, de esto era que le estaba hablando Tony, de esta joven que padeció rabia con el murciélago, que la mordió. Entonces, tal y como él describe, esta niña la llevan al hospital y los médicos, por el examen y los estudios, dicen es rabia que tiene. Entonces, con esto le plantean a los familiares y dicen, mira, todo el que le da rabia se muere, así que nosotros nos hemos ideado esto. Si ustedes quieren, nosotros se la aplicamos para ver que se salvan. ¿Y qué ustedes creen que dijeron los familiares? Haga lo que sea. Y con ese experimento, podemos decir, con eso, lograron salvar a la primera persona que se salvó de rabia en el mundo. Incluso ella misma lo dice. Como quiera que sea,
yo fui la primera persona que se salvó de rabia en el mundo. Ella misma lo dice. Sí, ella está orgullosa de que fue la primera que se salvó de rabia en el mundo. Y además, bueno, le voy a decir eso más luego. Se llamó Protocolo de Milwaukee, que esto es lo que se hace: se entra al paciente en coma, anestésico, se le pone ventilación mecánica, soluciones endovenosas porque hay que mantener la hidratación, alimentación parenteral, aminas vasoactivas que hacen hipotensión, anticonvulsivantes si lo necesiten, antibióticos si lo necesiten, antivirales, ya es parte del esquema de manejo, electroencefalograma y medición de la presión intracraneana. Con ese protocolo, esa joven se salvó de rabia. Pero después de eso, nadie más se ha salvado de rabia y se aplica en miles de pacientes todos los años en el mundo. ¿Qué ustedes me dicen de eso? Ah, un milagro. Entonces, sí, hay mucha teoría. Sí, hay mucha teoría. Pero miren, nosotros también en el Robert Reed Cabral hemos aplicado este protocolo desde antes de ahora y en estos dos últimos casos. Y ese protocolo es aplicado en el Robert Reed Cabral, asesorado por el que creó el protocolo de Estados Unidos. Tenemos un chat que le dice: hagan esto, manéjenlo así, hagan aquello. Unos reportando, ¿verdad que sí? Y en este último caso, que teníamos la esperanza, incluso él mismo la tenía, y dijo: concho, ¿qué pasó? Y emitió algunas opiniones y otras cosas, con las cuales yo tuve algunas de acuerdo y otras no. Porque creíamos que íbamos a salvar a este otro niño que tenía 4 vacunas, y no fue así. Se murió antes incluso que el otro, lo cual te dice a ti que hay un elemento de idiosincrasia del individuo en relación a la respuesta a lo que se le está poniendo. De ahí que lo que se busca con este protocolo es poner el cerebro, enfriar el cerebro, poner el cerebro en inactividad total para que el virus o los virus rábicos lo dañen menos. Y además, si hay alguna disfunción, pues con el manejo automático hacia afuera uno pueda llevar las cosas. El protocolo se mantiene por 7 a 10 días y se miden los niveles de anticuerpos. Entonces, cuando uno ve que ya hay anticuerpos, puede retirar al paciente del coma. Pero este no es un tratamiento. No es un tratamiento, es un protocolo, es un experimento. Entonces, de todo lo que le he hablado, lo más importante es lo que viene. No tenemos la capacidad para salvar un paciente con rabia. Hasta ahora mismo en el mundo, no existe esa capacidad. No existen los medios, no existen los mecanismos. Pero sí podemos evitar que una persona padezca rabia gracias a la aplicación de profilaxis y medidas de control. Y aquí es donde yo quiero que todos nos detengamos, que analicemos, que asimilemos, porque es lo que podemos hacer. Entonces, este es el plan de acción: manejo de la herida,
la vacunación, el uso de inmunoglobulina antirrábica y algunas recomendaciones que son importantes para no fallar. Porque si usted falla, es porque tiene desconocimiento o porque no lo ha hecho bien. Entonces, uno no debe fallar, debe hacer un esfuerzo por no fallar. Y yo siempre digo que nunca llegaremos a ser perfectos, pero hay que intentar serlo. Nunca llegaremos a ser perfectos, pero hay que intentar serlo. Y uno lo intenta serlo no fallando, o haciendo un esfuerzo por no fallar. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que cuando un paciente o una persona llega con una herida, hay que manejar esa herida y hacerlo bien. ¿Qué uno hace? Bueno, que la herida debe ser bien lavada por 15 minutos con agua y jabón, agua a chorro y jabón. Pero si usted no tiene jabón, puede usar solución yodada. Si no tiene jabón y no tiene solución yodada, use agua, pero lave la herida, porque el fin es desplazar la mayor cantidad de virus alojado en los tejidos del paciente. Mientras menos virus, más posibilidad usted tiene de actuar. Mientras más virus, menos posibilidad tiene de actuar. El lavado de la herida debe ser lo más rápido posible, en la casa, en el consultorio, sin tomar en cuenta el tiempo, no importa que haya sido 2 días, 1 día, media hora, es lavar la herida. En el momento en que le llegó, en el instante que le llegó. Es una medida que debemos tener bien en cuenta. Y claro, al paciente que nos llega, hay que ponerle antitetánica, ponerle antibiótico y hacerle manejo quirúrgico, si es necesario. Hacerle manejo quirúrgico. Pero hay que ponerle su antibiótico y su antitetánica. Si la herida es pequeña y no presenta sangrado, no debe ser suturada. Se lava nada más, se lava y se lava. Porque si usted la sutura, está actuando a favor del virus. Porque el virus se muere con la luz, ¿verdad? Y la resequedad. Entonces, si usted la deja abierta, se seca y los virus que están en la superficie se mueren. O le da la luz o el medio ambiente y elimina el virus. Pero si usted lo tapa, lo está protegiendo. Cuando la herida es grande y presenta colgajo, entonces ahí se dan puntos de aproximación. Y cuando hay sangrado también. Entonces ahí se pueden suturar solamente con puntos de aproximación para no dejar esos tejidos sueltos y para tratar de parar el sangrado. La otra cosa que podemos hacer es la vacunación, que es muy importante, porque lo que ha muerto por rabia ha sido porque no se le ha aplicado la vacuna, ¿verdad? El mejor tratamiento de la rabia es la vacuna. ¿Y la vacuna es un tratamiento? No, un tratamiento, una prevención. Pues yo lo veo como un tratamiento porque es lo único que es como yo puedo salvarlo. Y para mí mi tratamiento futuro es la vacunación. Véanlo así, ¿verdad? Y se debe administrar a todas las personas que han sido mordidos por un animal que se piense tiene rabia. Entonces, en la República Dominicana, esta es la vacuna que administramos, esta es la que tenemos, VeroRap, que es una vacuna
compuesta por virus vivo inactivada. Virus vivo inactivado. A diferencia de la vacuna que teníamos antiguamente, que era la vacuna por virus vivo, esta es virus vivo inactivado. A diferencia de la otra vacuna que había que ponerle 12 a 14 pullones, aquí nada más se ponen 5. ¿Verdad? Una ventaja. Y a diferencia de ponerla aquí para vertebral, que esas vacunas duelen, pican, arden y comen, yo recuerdo que el primer caso de rabia que yo diagnostiqué era pasante. Y no sabía, yo imagínense, novato, me pongo a examinar a mi paciente, y me comí el paciente, me cayó toda esa secreción, y de repente digo, concho, sí es una rabia que tiene. Y cojo y lo refiero a Santo Domingo, y murió en el camino. Hubo que ponerme 12 vacunas, y todos los días buscaba una enfermera nueva para ver si me dolía menos. Y me dolía más cuando iba por 11, dijo, ya mejor que me dé rabia, porque no quiero que Entonces, miren, la vacuna tiene varios componentes. Tiene un disolvente compuesto por cloruro de sodio, ¿verdad? Y agua, polvo con albúmina, vitamina, aminoácidos, minerales y dextrosa, y además tiene la cepa del virus rábico, que es una cepa patentizada. Es decir que nadie la puede cambiar, está patentizada, nadie la puede alterar. Esta vacuna está indicada para inmunizar a los niños y a los adultos. A los niños mayores de 12 meses y adultos se le pone a nivel del deltoideo, y los menores de 12 meses se le pone a la cara anterolateral del muslo. No se debe administrar con esteroide ni inmunoglobulina porque les reducen el efecto a la vacuna. Entonces, el efecto protector de la vacuna se pierde cuando se usa junto con esteroide e inmunoglobulina. Debe conservarse a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. No se debe congelar. No debe estar expuesta a la luz. Debe estar completamente abrigada. Después que se prepara, debe ser administrada inmediatamente. No se debe usar después de su fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la vacuna pierde su efectividad. Entonces, la vacuna tiene una aplicación preexposición y otra posexposición. La preexposición se le aplica a todas las personas que por su actividad laboral pueden ser mordidos por un animal o en contacto con secreciones infectadas y padecer rabia. Llámesele veterinario, auxiliares de veterinario, trabajadores forestales que trabajan con animales o brigan con animales o se meten en cuevas, profesionales de laboratorio con muestra animal, procesadores de carne. Son 3 dosis de la vacuna de la vacunación preexposición y se aplican uno al 0 día, uno al 7º día y el último al 21º día. Y la vacuna posexposición, que es cuando una persona es agredida por un animal. Entonces tiene riesgo de padecer rabia y por tanto hay que vacunarlo. Son 5 dosis en el área deltoide si es adulto o la cara lateral del muslo si es un niño menor de 12 meses. 5 dosis, una al 0 día, una al 3er día, una al 7º día, una al 14º día y la última el día 28. Y aquí estos animalitos hay que vacunarlos. Los perros y los gatos que tenemos en nuestra casa hay que vacunarlos por 2 razones. Porque si usted no lo vacuna y un animal de eso padece rabia, entonces usted es riesgo.
de padecer la rabia, y por eso entonces hay que vacunarlo, porque si la doctora hubiera vacunado a su perrita, no le hubiera dado rabia y su hija no tenía riesgo de morirse, ¿verdad? Y quién sabe cuántos se han muerto por eso, porque ustedes saben que sucede en encefalitis que uno no sabe qué es. ¿Y quién sabe si fue un perro de la casa que lo mordió o lo lamió? ¿Verdad? Entonces hay que vacunar el perro de la casa. Y además, si usted lo vacuna, evita que otro animalito, otro animal rabioso o le transmita la rabia, otro animal infectado le transmita la rabia y que se le muera a su perrito. ¿Verdad? Entonces hay que protegerlo para que no se le muera. Porque usted no sabe la hora o el momento que ese perro sale de su casa para la calle. O el gato, que el gato brinca por donde quiera. Y en cualquier momento se puede encontrar con otro animal en la calle y morderlo y transmitirle la rabia y usted no saberlo. Es decir, que hay que proteger el animal. Hay que tener un animal con responsabilidad. Y también exigirle al Estado que hay que vacunar a los perros de la calle porque ellos también tienen derecho. Y esta, la inmunoglobulina antirrábica, no la tenemos en la República Dominicana. Se le debe administrar a la persona en los primeros 7 días de iniciado el tratamiento. Pero si el paciente ha recibido vacunación completa anteriormente, pues no se le administra. Sin embargo, es un medio para detener el avance del virus, que en otros países la usan. Nosotros no tenemos tantos recursos, a pesar de que ya somos un país no desarrollado, pero con ciertos niveles de desarrollo, porque ya no nos quieren, algunos medicamentos no se nos regalan como antes, los antirretrovirales. No se nos dan, ya ahora tenemos que comprarlo y esas cosas, porque tenemos un índice de desarrollo humano elevado, oíganse bien. Yo estuve escuchando recientemente. Y entonces esto quiero mencionarlo, porque en ocasiones se me ha preguntado de los refuerzos. O cuando una persona es agredido. Cuando una persona es agredida, vuelve a ser agredida por otro animal, si la vacunación anterior data menos de un año, se le administra una dosis. Si está entre 1 a 5 años, se le administra 2 dosis. Y si el paciente ha sido vacunado, la persona ha sido vacunado, que no lo tenemos en la República Dominicana, pero es la que teníamos anteriormente, con vacuna de cerebro de ratón, entonces se le tiene que aplicar la dosis completa. De ahí que también las personas que tienen más de 5 años vacunados, entonces hay que aplicarle las dosis completas de vacunación, incluyendo la vacuna que tenemos actualmente. Estamos en fase final. De todo lo que le he hablado, lo más importante es lo que le voy a decir ahora. Sí, porque uno deja lo último para el final, para motivar. Lo mejor siempre se deja para el final. Mi papá siempre tenía un amigo que iba a su casa allá, a la casa de nosotros, ¿verdad? Y ellos compartían mucho, pescaban juntos y esas cosas. Y entonces, cuando mi papá estaba ahí, llegaba el amigo y desde que veía el plato, cogía la carne y se la comía. Y papá dice, coño, me tienen bromado este señor con esto. Porque mi papá dejaba la carne para el final, entonces pues dijo, no, yo me la voy a comer primero. Y se la comía primero, cuando el amigo llegaba no encontraba nada. Entonces papá se quedaba riendo. Bien, vamos a hablar de las recomendaciones, que esto es muy importante. Todo el que es mordido por un perro, un gato, un hurón, y ahí le agregamos un murciélago, tiene, ¿verdad?, riesgo de padecer rabia. Pero en el caso de estos animales, si es mordido por un perro o un gato,
que está sano y tiene domicilio, se debe vigilar por 2 semanas. Se debe vigilar por 2 semanas. Si presenta síntomas, entonces hay que vacunarlo. Si se muere, entonces hay que vacunarlo. Excepto, óiganse bien, no se vigila si la persona es mordida en la cabeza, el cuello o la cara, porque no le va a dar tiempo, 15 días para vigilar ese perro. En 6 días puede tener rabia. Hay que iniciar rápidamente la vacuna. Entonces, todo el que es mordido por un animal de la calle que se desconoce su domicilio tiene que ser vacunado. Todo el que es mordido por un animal de la calle que usted no conoce su domicilio, hay que vacunarlo. ¿Verdad? Porque si tiene rabia, le va a dar rabia y no se va a salvar. Todo el que es mordido por un animal que luzca enfermo, hay que vacunarlo. Le pongo el ejemplo de la pediatra de Puerto Plata, que me llamó y por eso su hija está viva. Todo el que es mordido por un animal que por cualquier circunstancia haya muerto, lo haya matado un familiar, alguien se enojó, lo mató, lo atropelló un carro, y así hay que vacunarlo. Hubo una doctora que le llevan un niño con una mordedura animal, y cuando le preguntan, ¿y el perro? Dice, el perro se fajó con otro allá y amaneció muerto. Y ella dijo, lo mató ese otro perro y no le hizo nada al niño. Pues el niño presentó rabia y se murió. Yo nunca he visto un perro que mate a otro. Yo no lo he visto. Si sucede así, el perro de que está perdiendo sale huyendo. Eso es lo que yo he visto, no sé, tal vez. Pueden pasar casos aislados, pero lo que uno ve es la generalidad. Todo el que es mordido por un hurón o un murciélago debe ser vacunado. Señores, la señora de 50, bueno, voy a decirlo ahorita. El que es embajador en la Santa Sede en Europa, le cayó un murciélago en la cara. Y me llama, alguien le dio mi teléfono. Me dice, ¿usted es el doctor Terrero? Yo, sí, soy yo, dígame, ¿quién me habla? Dice, le habla fulano de tal, no voy a decir el nombre por asunto ético. Y, ¿qué pasa? Dice, bueno, que yo estaba caminando, haciendo ejercicio en el Mirador Sur. Digo, concha, tiene cuarto. Y me cayó un murciélago en la cara. Digo yo, ajá. ¿Y le produjo alguna herida? Digo yo, me dijo, sí. Digo, pues mire, usted tiene que irse al Instituto Antirrábico, que hay que vacunarlo. ¿Cómo es ese doctor? Digo, sí, pero váyase ahora mismo. Se fue, lo vacunaron, se salvó de la rabia y lo hicieron embajador. Imagínense ustedes, si no me llama, no es embajador. Y ya, para finalizar, miren esto. Esta es la parte más importante. Y ustedes no van a creer que en esta sola diapositiva yo vaya a decir lo más importante. Ustedes dicen, no, pero el doctor es por relajar que está o no quiere tomar el pelo. Lo más importante lo voy a decir ahora. Miren, la vacuna antitetánica no previene contra la rabia. Son dos cosas distintas. Una cosa es la rabia y otra cosa es el tétano. De manera que si a usted lo muerde un animal, hay que ponerle su vacuna antitetánica, pero al mismo tiempo hay que ponerle su vacuna antirrábica. Mírense, un caso, eso sonó mucho en la prensa, y realmente estaba bien preocupado porque era una médico que estaba involucrado. Yo soy defensor de los médicos en cualquier circunstancia, aun cuando no tengan la razón, lo defiendo.
de forma crítica, porque hay que defender su clase. Esa joven, creo que era una pasante o una médico general de un subcentro de Jaina, le llevan un niño mordido por un animal y ella le pone su vacuna antitetánica y lo manda a su casa. El niño presentó rabia y se murió. Estuvo en la prensa, el ministerio que la iba a cancelar, que le iban a quitar ese cuarto, que todas las cosas del mundo. Es decir, que no es por hablarle que le estoy diciendo, es que tengan eso en cuenta. El caso de la señora de 54 años que padeció rabia en Santiago, fue mordida por un hurón, oíganse, un hurón. Le pusieron una antitetánica y la citaron al mes para ponerle un refuerzo. ¿Qué le parece? Y de esos dos niños de Robert Rick Cabral, uno de ellos la llevaron al hospital, le ponen la vacuna antitetánica y no le ponen la antirrábica mordida por un perro. En Pedernales murió, el niño le dio rabia y se murió. De manera que eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Claro, el ministerio de una vez, desde las altas instancias de la salud, no voy a decir de dónde fue, dijeron, la vamos a cancelar porque si yo dije, mira, aquí no se puede cancelar a ningún médico, porque eso no fue por negligencia, es por falta de conocimiento. Si ella hubiera sabido que había que ponerle la vacuna, entonces no se hubiera muerto de rabia. Por eso nosotros hemos estado haciendo este esfuerzo y no se canceló, claro, la defendimos a nivel nacional para que todos ustedes conozcan las medidas que hay que tomar en estos casos de personas que nos llegan agredidos con rabia. De ahí que esa es mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Señores, por favor, por favor. El doctor Clemente Terrero no me va a perdonar si ustedes no le permiten a él por lo menos que 2 o máximo 3 preguntas se hagan. Ya que hay una mano levantada, tenemos una mano aquí levantada. Espera un momento. Allá hay otra. Y allá detrás hay otra. Venga acá, doctora. Tenemos la directora de la Escuela de Veterinaria, Marcel, quien va a hacer la primera pregunta. Bueno, una pregunta y una intervención, doctor. Me va a disculpar un poquito. Es importante recalcarle a los presentes que no todos los signos clínicos que son desánimo, inapetencia, vómitos, diarrea, son posibles de rabia, ¿ok? Hay otras enfermedades, incluyendo una zoonótica, que es la leptospirosis, que también es importante vacunarlos. La edad de vacunación es 3 meses en adelante. Se vacunan una vez por año. La del año pasado no cuenta si le pasa la del año siguiente en la fecha. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante. Otra cosa que le quería decir es que la aversión al agua se da por una parálisis glótica en los animales, no sé en los humanos. Por una parálisis glótica y por eso ellos se acercan al agua, no la pueden tomar y se desesperan. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan presente. La fecha de vacunación, la prevención, señores, es lo más importante, ¿ok? Y ustedes como humanos conscientes, y si no, responsables de un niño, deben cumplir su plan de vacunación completa. Escuché que el doctor habló de un paciente que murió con 4 vacunas. 4 está bien, 4 no está bien. El esquema son 5 y hay que llegar y ponerse sus 5 vacunas, ¿ok? La pregunta para usted, doctor. Tenemos una clínica, un hospital veterinario, aprovechando que estamos acá y estamos todos acá, dentro de la Universidad Central del Este, en el Q, frente a Pollo Sandy, que todo el mundo conoce a Pollo Sandy. Hay una clínica veterinaria que ustedes pueden pedir asistencia, información, hacemos vacunación. Así que cualquier pregunta, cualquier duda también podrían pasar por allá, ¿ok? Esos son mis chicos que andan por ahí. Digo, no sé, quizás es algún paciente también. Doctor, el diagnóstico. Yo necesito saber, médicos veterinarios con un paciente canino, ¿a dónde podemos enviar nuestras muestras para ser evaluadas? Porque también a nosotros nos llegan. Entonces, eso sé que estamos un poquito deficientes, a ver si usted tiene alguna información para mí, porque de verdad todo el gremio veterinario está un poco desesperado, porque somos parte del diagnóstico y somos parte de lo que tenemos que aportar al país con respecto a la rabia.
Muy atinada la intervención de la doctora. En realidad, eso que ella dice es mucha razón, no porque esté triste y esa cosa es que tiene rabia, pero puede tener rabia. Pero si muere, puede tener rabia, o sea, puede tener otro sitio, es igual que los seres humanos, ¿verdad que sí? Solamente eso es aclaración, o sea, que puede tener otras enfermedades. Miren, aquí había un laboratorio antirrábico y esa es la preocupación de eso, de la doctora, que no lo tenemos. En la República Dominicana, en ese sentido, estamos acéfalos, o sea, no tenemos esa situación, tenemos esa dificultad, pero se está trabajando en preparar el laboratorio, que es precisamente donde deben investigarse esas muestras cuando ellos tienen un caso sospechoso y esas cosas de rabia. Ni siquiera las muestras de seres humanos las estamos procesando en la República Dominicana. De los 2 casos que manejamos en Robert Reed Cabral, todas fueron a Estados Unidos. Incluso estuve en Puerto Plata precisamente y algunos de los veterinarios de allá me informaron que habían muerto varias vacas de rabia y ellos suponían por el cuadro clínico, pero no se pudieron confirmar porque no tenemos el laboratorio funcionando. Pero yo pienso que en este año lo vamos a tener porque se está trabajando fuerte en ese sentido. Ya detrás. Dije que el uso de antibióticos sí era necesario, porque ustedes saben que el paciente es llevado a ventilación mecánica, hacen neumonía por el ventilador. También son pacientes que hay que canalizarles muchas vías, hay que estar tomándole muchas muestras y esas cosas, entonces se infectan y uno tiene que darle protección antibiótica. Generalmente son antibióticos de última generación, porque es unidad de cuidado intensivo y ahí hay muchos bichos y muchos bichos muy resistentes, de manera que tienen que ser antibióticos bien fuertes. El maestro Goldie Mills. Los amarillos. Señores, Goldie me dijo, yo siento mucho orgullo del Goldie y siempre lo digo porque fuimos compañeros de estudio, compañeros de tesis, todo lo hicimos juntos. Goldie me decía, Polonio, si tú ves que un hurón se para en la carretera, tienes rabia. Los amarillos saben eso, ¿verdad? Es verdad. Buenas. Más que pregunta, te doy las gracias por esto. A la Escuela de Medicina y tú como infectólogo fuiste a Pedernales y un estudiante de la UCE se paró, se llama Usía Félix, y te dijo a ti, a mí me enseñaron esto en la Universidad Central del Este, casa por casa. Fuiste al sur y una jovencita gordita se paró. Clemente, doctor, si tú haces una encuesta aquí, probablemente no aparezca un estudiante que no haya vacunado un perro en la región. Y con el dominicano y extranjero, no hay forma, no hay forma. Entonces, ¿qué significa eso? Que una de las causas que por esta zona, y quiero que lo digas en todos los sitios, no haya aparecido rabia humana, es que la universidad se ha empoderado
de los problemas de los perros y los gatos en las comunidades. Y hay un elemento que tú lo dijiste y que está pasando ahora mismo en Europa, y tú te lo sabes. Año 2007, Francia, le llegaron perros desde Marruecos, y tú lo sabes. Año 2014 en Turquía, en Grecia. ¿Cuál es la estrategia que ha implementado la universidad? Y te lo estoy diciendo para que tú lo digas mañana en otro sitio. Nosotros vacunamos la saona. ¿Tú sabes por qué? Porque en Europa, y tú eres infectólogo, el problema de la rabia está relacionado con la migración. Y estamos utilizando el fenómeno migratorio, y los estudiantes saben desde ya un elemento que tú conoces del año 1993 que se instauró en los Estados Unidos, que se llama, nosotros le llamamos ABAT y ustedes le dicen Gale, que significa los años de discapacidad añadido fruto de la enfermedad, que en el caso de la rabia, y lo saben esos amarillos que están ahí, que van a empezar el lunes a vacunar, ellos lo saben, casa por casa, en base al parámetro de Valquine, que se dejó de utilizar aquí, los parámetros de Valquine que tú conoces, y que el gap en materia de rabia está en 3.7 millones. Entonces, te agradezco esto, y yo me siento bien, y le digo a mis estudiantes, ustedes se dan cuenta ahora la importancia de cuando yo les pregunto a ustedes ahí qué es una zoonosis, qué es una episotía, qué es una enzotía, cuáles son los parámetros de Valquine, por qué tenemos que vacunar, calcúlame la cantidad de gente que hay, 6.000 personas, en 6.000 personas, ¿cuántos perros hay? 666, ¿cuántos son ustedes? 18, 666 para 18, ¿cuántos perros tienen que vacunar? 37, ¿dónde se vacuna? Y que ustedes me dicen a mí, pero Dios mío, no somos veterinarios. Y le pregunto el asunto de los reservorios extrahumanos y tienen que decirme rabia, leptospirosis. Y le digo la zona de mayor densidad, problema de rabia aquí, la parte norte de la provincia de San Pedro de Macorís. Eso es lo que Clemente está diciendo. Muchas gracias. Señores, agradecemos 3 segundos. 3 segundos. Honor a quien honor merece. Primero, no puedo irme de aquí sin darle las gracias a la maestra de maestro, doctora, maestra de todos nosotros, doctora Teresita Suazo, a mis profesores, un esfuerzo en conjunto del doctor Tony Pimentel, junto con nosotros. Agradezco al doctor Juan Raimel, coordinador de Premédica, al doctor Carlos Cuesta, de Ciencia Básica, doctora Damari Turner, de Ciencia Clínica, que estuvieron empoderados. Y ya no hay que decir del papá de los amarillos, Golimil, porque que tengan buenas tardes. Un lugar entre los azucarados campos de caña y la sal que acentúa las costas de nuestro mar Caribe. Justo donde los rayos de sol despiertan los sueños de jóvenes decididos, existe el hogar, en donde generaciones de profesionales iniciaron el camino de servir para convertirse en el vivo ejemplo de la excelencia, promesa que nos ha permitido estar a la vanguardia en los retos y competencias internacionales, convirtiéndonos en la preferencia académica que asegura el futuro de nuestros estudiantes. Universidad Central del Este. UCE, educamos para el triunfo.